mayoría de los proyectos que nosotros evaluamos, por no decir quizás más del 80%, son contratos públicos, ¿no? Hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir para que una fianza de un beneficiario público, de una empresa pública, pueda ser ejecutada. El tema del incumplimiento del contrato, abandono del proyecto, acumulación de penalidades, etc. Entonces, todos esos causales de ejecución están ya enmarcados dentro de la Ley de Contrataciones del Estado. Entonces, digamos que esas cartas fianzas nosotros incluimos en la glosa de la carta fianza que la ejecución se da de acuerdo a lo estipulado por la Ley 30225, que es la Ley de Contrataciones del Estado, y eso es una forma de proteger también a nuestros clientes, porque de esa manera nosotros condicionamos que la fianza la ejecución de la fianza a que se cumplan los parámetros de la ley. Las entidades públicas no tienen, digamos, el libre albedrío de poder ejecutar fianzas a diferencia de los contratos privados, ¿no? En un contrato privado, la empresa, el beneficiario privado, un contrato privado viene a ser un contrato entre dos empresas privadas, ¿no? Para tenerlo claro. El contrato privado, el beneficiario privado, no necesariamente tiene que tener la motivación para poder ejecutar la fianza. Eso las hace un poco, digamos, desde nuestro punto de vista, un poco más riesgoso, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que es una carta fianza. Ahorita les voy a comentar qué tipos de cartas fianzas hay y cómo funciona el tema de las garantías y un poco del tema de la evaluación que nosotros hacemos. Para el tomador, para el tema de la evaluación, siempre va a haber tres pilares principales que son los que revisamos. El primero es la experiencia. ¿A qué nos referimos con experiencia? Si la empresa XYZ nos dice que va a construir un edificio de 5 pisos, yo voy a revisar o ver o, digamos, sustentar o acreditar de que esta empresa efectivamente antes haya hecho un edificio de 5 pisos, ¿no? Y que lo haya hecho bien, que haya terminado, que nos presente la documentación de que la obra se terminó, de que no hubo penalidades, etc. A eso le llamamos experiencia. La experiencia, digamos, tiene ciertos puntos de vista. Nos ha pasado, por ejemplo, que viene una empresa y nos dice, por ejemplo, quiero hacer un edificio de 5 pisos, he hecho 4 casas de un piso, ¿no? O 5 casas de un piso. Eso para nosotros es diferente, no aplicaría. ¿Por qué? Porque no es lo mismo construir para arriba que construir 4 o 5 casas de un solo piso, ¿no? El requerimiento técnico, digamos, es diferente. Entonces, es más o menos lo que nosotros revisamos, ¿no? Puede haber una infinidad de tipos de contratos. En las obras viales, por ejemplo, si van a construir una carretera, qué sé yo, de 2 kilómetros, y han hecho una de 1,5 kilómetros, bueno, medio kilómetro más es más de lo mismo, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre decimos, la experiencia de las empresas tiene que ser similar en cuantía, ¿no? En monto contractual y en tipo y monto. Eso es lo más importante que nosotros revisamos en cuanto a la experiencia. Ese es el primer factor, la experiencia, ¿no? Que se cumpla el tema de la experiencia. Segundo es el respaldo financiero y el respaldo patrimonial que pueda tener la empresa. Con esto nos referimos a una evaluación integral de los estados financieros. Nosotros solemos requerir que los clientes nos alcancen sus estados financieros cerrados, sus PDTs anuales de los últimos 2 años. Con los últimos 2 años, más el corte situacional que no tenga más de 3 meses de antigüedad, nosotros podemos ya tener una idea más o menos de cómo ha ido evolucionando la empresa en los últimos años, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Vemos que el capital sea adecuado, que no existan muchas, por ejemplo, deudas por cobrar relacionadas, que el pasivo no sea muy alto, que el nivel de apalancamiento esté controlado, que el ratio de liquidez sea el adecuado. También hay una serie de indicadores financieros que se revisan para revisar. Ese es el segundo punto.
¿no? La espalda financiera de la empresa. El tercer punto es el acceso al comportamiento crediticio. Eso lo vemos nosotros con los reportes de centrales de riesgos, ¿no? Los reportes de centrales de riesgos nos dan luz a nosotros de cómo se comportan, cuál es el comportamiento de pago de los clientes. Puede ser, tengo una infinidad de casos para comentarles, pero por ejemplo, no uno, que venga un cliente que tiene experiencia, que los estados financieros no están mal, sin embargo, vemos que tiene créditos castigados con la banca, ¿no? Por decir, con el banco de crédito, por nombrar uno. Entonces, eso ya nos da una especie de luz de cuál es el comportamiento del cliente frente a sus acreedores. Entonces, eso también es el tercer, digamos, el tercer aspecto importante que nosotros revisamos. Entonces, como para recapitular, el primero es la experiencia en tipo y monto. El segundo es el respaldo patrimonial que tenga la empresa, que aparte de la empresa también revisamos a los avales. Los avales vienen a ser generalmente los accionistas de la empresa. Si es que uno de los accionistas de la empresa es otra empresa, también revisamos los estados financieros de esa otra empresa. ¿Qué puede pasar? En el caso de consorcios, revisamos los estados financieros de ambas empresas. Y el tercer punto es el comportamiento crediticio. Que, como les decía, nosotros revisamos esto en centrales de riesgo, ¿no? Y hay un cuarto punto extra también que tomamos en consideración, que es el perfil, digamos, moral ético de la empresa y de quienes están detrás de ella, ¿no? Les comento porque me han pasado casos, me han llegado casos de operaciones donde, por ejemplo, el accionista principal era una persona que que había cometido delitos en el pasado y tuvo juicios y cumplió prisión efectiva, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese tipo de factores nosotros también revisamos, ¿no? Porque ya te da el perfil del cliente, ¿no? Entonces, en el caso de contratos, como les decía, la ley de contrataciones del Estado le restringe las motivaciones al beneficiario, es decir, por ejemplo, a la municipalidad de San Isidro no puede ejecutar una fianza porque le viene en gana, sino porque tiene una serie de parámetros que se ajustan a la ley que los tiene que motivar a poder ejecutar la fianza. Entonces, cuando se trata de una operación privada, también nosotros revisamos si el beneficiario, que es el cliente de nuestro cliente o el que está contratando a nuestro cliente, tiene el perfil crediticio adecuado. Porque, como les decía, como las garantías privadas son inmotivadas, el beneficiario podría utilizar la carta fianza como un acceso a liquidez y ejecutar la fianza para hacerse de liquidez, ¿no? Y eso definitivamente no lo queremos porque no es el espíritu de una carta fianza, no sirve para eso, ¿no? Otro aspecto a revisar, por ejemplo, también, que si yo tengo una empresa y con esta empresa contrato a otra, de la que yo también soy dueño, no participaría en esa operación. ¿Por qué? Porque yo mismo estoy siendo juez y parte. Como eso va de la mano con lo que les decía, de que como no hay motivación, yo puedo utilizar esa carta fianza como acceso a liquidez. Y eso claramente no va, ¿no? Es un tema de no ser juez y parte. Entonces, para seguir avanzando y comentarles cuáles son las coberturas que tenemos disponibles, son básicamente dos tipos, las contractuales y las administrativas. Dentro de las contractuales, que son las que más vemos, tenemos la seriedad de oferta. Hace algunos años, la ley de contrataciones del Estado decía que para presentar, algunos años no, bastantes años, la ley de contrataciones del Estado decía que para presentarse a una licitación, todos los postores debían presentar una seriedad de oferta.
La seriedad de oferta, ¿qué es? En su momento, si no me equivoco, era el 3%, era una fianza por el 3% del valor referencial del proyecto, de la obra. Por ejemplo, si tú tenías un proyecto de 1.000.000 de soles, tenías que presentar una fianza por 30.000 soles. ¿Qué asegura esta carta fianza? A ver, según lo que dice acá, asegura el cumplimiento de las condiciones que se están ofreciendo para adjudicarse la obra. Es decir, es una especie de resarcimiento para el beneficiario de que la persona o la persona jurídica, la empresa o a quien estés contratando, si tú le otorgas la buena pro, va a cumplir con firmar el contrato, ¿no? Y que no nos esté, digamos, al beneficiario no le esté haciendo perder el tiempo con el tema de la licitación, porque puede ser que se presenten, en idas y venidas, postulas a la licitación y finalmente no firmas el contrato, entonces eso es un perjuicio para la persona que está contratando. Entonces, había una garantía, existía esta garantía de que efectivamente se iba a firmar el contrato. Tenemos la fianza de fiel cumplimiento, ¿no? Que es la que garantiza el cumplimiento neto del contrato, ¿no? Garantiza el cumplimiento del contrato y sus condiciones económicas y técnicas adjudicadas, además de realizarlo en plazo y forma, ¿no? El fiel cumplimiento es la garantía que se mantiene vigente desde la firma del contrato hasta la liquidación del proyecto, porque recién ahí es que se determina de que todo está ok y todo está terminado, ¿no? Cuando existe, un poquito volviendo a lo que es la seriedad de oferta, cuando la seriedad de oferta ahora, como les decía, desapareció de la ley de contrataciones del Estado, sin embargo, es una práctica común en contrataciones privadas. En las empresas privadas, cuando hacen licitaciones, seguimos viendo que utilizan este mecanismo. La empresa a la que se le otorga la buena pro tiene que canjear, o sea, en contrataciones privadas estoy hablando, tiene que canjear la fianza de fiel cumplimiento por la de seriedad de oferta. Es decir, si yo me adjudico la buena pro, presento mi seriedad de oferta para postular, me adjudican la buena pro, y cuando yo vaya a firmar el contrato, tengo que entregar la carta de fiel cumplimiento y ellos me van a devolver la de seriedad de oferta, porque ya estoy cumpliendo con mi obligación de firmar el contrato, ¿no? Eso es lo que garantiza la seriedad de oferta. En el Estado no existe esa garantía. En el Estado, las empresas pueden postular a las licitaciones. Hay uno de los principios que la OCE regula, que es la pluralidad de postores. Ese principio, que se tiene que cumplir en todas las contrataciones, se ve un poco bloqueado por el tema de seriedad de oferta, porque quizás no todas las empresas tengan acceso a poder conseguir una carta de seriedad de oferta. Por eso fue que se retiró como obligación para postular a las licitaciones. El fiel cumplimiento se entrega, como ya les decía, al momento de la firma del contrato, ¿no? Y luego tenemos cartas fianzas de anticipos, adelanto directo o adelanto de materiales. Estas fianzas garantizan el correcto uso de los anticipos entregados y otorgados por el proyecto adjudicado. Entonces, generalmente también en las contrataciones tanto públicas como privadas, para que exista, digamos, el arranque inicial del proyecto y que la empresa a la que se está contratando para cumplir con el contrato que se requiere hacer, se le suele otorgar anticipos. Por ejemplo, en el Estado, lo usual es que se otorgue una carta fianza de adelanto directo, para lo que son obras, es adelanto directo y adelanto de materiales. 10% del adelanto directo, 10% del valor del contrato y 20% del adelanto de materiales. En años pasados, hace ya varios años, los adelantos directos y materiales no eran 10 y 20, eran 20 y 40. Pero me parece que hubo problemas, mucho incumplimiento contractual, y era demasiado adelanto el que se otorgaba, así que se decidió por ley recortarlo a 10 y 20. ¿Y qué garantiza esto? El correcto uso de anticipos. El adelanto directo para una obra suele funcionar para que el contratista pueda, digamos, hacer
el movimiento de las maquinarias, crear el campamento de la obra, el almacén de la obra, iniciar con los gastos iniciales que suele haber en una obra, ¿no? Y el adelanto de materiales se da precisamente para asegurarse que el contratista tenga la liquidez para poder adquirir los materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. Para lo que son servicios, suelen darse un solo adelanto de 30%, un adelanto directo de 30%, porque no hay materiales, ¿no? Lógicamente. Y para lo que son bienes, generalmente no hay adelantos. Puede ser que sí, puede ser que no, todo depende del monto contractual. A veces se incluye y a veces no. Y finalmente, la fianza de buen funcionamiento, ¿no? Que garantiza la correcta ejecución de las obras y la calidad técnica del trabajo ejecutado. Es sucesiva a la garantía de fiel cumplimiento. Así como en la seriedad de oferta, uno canjeaba su seriedad de oferta por el fiel cumplimiento para firmar el contrato, al final de la liquidación de una obra o de un servicio, uno pide que le devuelvan la fianza de fiel cumplimiento y la canjea por una de buen funcionamiento. Me olvidé decir que el fiel cumplimiento generalmente es 10%, ¿no? Y el buen funcionamiento generalmente es un monto menor, puede ser 5, a veces he visto de 3, ¿no? Ya depende de lo que solicite el beneficiario, pero sirve para garantizar por un periodo de tiempo definido, digamos un año, pueden ser 2, de que los trabajos que el contratista ha hecho cumplan con lo que se solicitó en el contrato, ¿no? Y por otro lado, finalmente tenemos garantías administrativas, ¿no? Las garantías administrativas, digamos que las separamos en dos. Hay unas aduaneras, ¿no? Que son la garantía previa, ¿cómo funciona la garantía previa? Esta es una póliza de caución. Para esto, póliza de caución y carta fianza son básicamente lo mismo, solo que están reguladas por distintas normas, pero la funcionalidad y el espíritu de las garantías, de las pólizas de caución, perdón, y de las cartas fianzas es el mismo. La garantía previa es una póliza de caución que nosotros emitimos a favor de la SUNAT, que ayuda, es un mecanismo de liquidez para el importador. ¿Por qué digo que es un mecanismo de liquidez? Porque la garantía previa lo que le permite al importador es diferir el pago de sus impuestos por las importaciones que estén haciendo. Es una especie de tarjeta de crédito, por decirlo así, que las empresas obtienen de SUNAT, ¿no? Para que puedan diferir el pago de los impuestos de sus importaciones hasta por 45 días, ¿no? Dependiendo del día de la numeración de la DAM, me parece, o de la llegada de la mercadería. A cambio de otorgar esta línea de crédito, digamos, SUNAT le pide a los importadores que se presente una garantía por el mismo monto de la línea. Por ejemplo, yo soy importador, importo, qué sé yo, plumones o lapiceros, ¿no? Y SUNAT ve que más o menos mi movimiento mensual de importaciones, mi pago de impuestos mensual de importaciones es $100.000, por decir un número. Hace un cálculo del movimiento anual, ¿no? Que vendrían a ser, ¿cuánto? 1.200.000 dólares, y sobre eso determina cuánto es la línea que necesita el importador. Esa línea, para realmente obtener esa línea, el importador tiene que presentar una garantía a la SUNAT por ese mismo valor, por el valor de la línea. Esas son las garantías administrativas de garantía previa que nosotros otorgamos. La evaluación es básicamente la misma, es un poco más financiera que de experiencia, ¿no? Porque digamos que no hay ningún contrato que ejecutar aquí, no es que se necesite experiencia, más que conocimiento de cómo aplicar las importaciones, los cargos por impuestos de importación a la línea otorgada, ¿no? Luego tenemos la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. Este producto generalmente se lo otorgamos a aerolíneas, porque los aviones
que las aerolíneas traen. Ahora, no es que sea solo para aerolíneas, ojo, pero es el producto más recurrente que tenemos con las aerolíneas, es que ellos, no sé si alguien será observador acá, pero generalmente las aerolíneas que están en Perú tienen unos números atrás, una matrícula. Esa matrícula generalmente están registradas o en Chile, o en Colombia, o en Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque una vez que tú importas un avión, lo nacionalizas, estás obligado, por ejemplo, a que la DGAC te otorgue un número de matrícula para el avión. Esa importación, como los aviones son bienes bastante caros, ¿no? Un avión nuevo cuesta cerca de 70 millones de dólares, y el pago de los impuestos por esa factura de los 70 millones de dólares de importación, o sea, los impuestos son bastante altos. Entonces, ¿qué te permite? La SUNAT lo que te permite es importar el bien por hasta 18 meses, pueden ser menos, pueden ser 3 meses, 4 meses renovable, pero no puedes exceder de los 18 meses, y puedes operar el bien que estás importando y luego reexportarlo. Sí o sí, el bien tiene que salir del país, o de otro modo se pagan los impuestos. Entonces, la admisión temporal lo que te hace es no pagar los impuestos, pero presentas una garantía por el mismo valor, importas tu mercadería, trabaja aquí, bueno, no mercadería, sino los bienes, lo explotas y luego lo vuelves a exportar. Entonces, lo que te permite la admisión temporal, como les decía, es no pagar esos impuestos con cargo a que el bien vuelva a ser exportado antes de los 18 meses, ¿no? Esa figura, como les decía, se da bastante con las aerolíneas, pero puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, ahorita hemos visto unos proyectos de una empresa brasilera que va a hacer unas obras de viales acá en Perú, y como esta empresa es grande y en Brasil tiene un montón de equipos, está haciendo admisión temporal de sus rodillos, sus retroexcavadoras, etcétera, para cumplir con sus proyectos acá, y luego los vuelve a exportar, ¿no? Porque no les, o sea, el beneficio es no tener que comprar o alquilar maquinarias aquí, ¿no? Ahora, ahí nosotros también tenemos bastante cuidado con qué es lo que nosotros aprobamos para la admisión temporal, porque, por ejemplo, hay empresas que son importadoras y utilizan esta garantía para no pagar los impuestos, esperar a vender los bienes de los bienes que importan, y luego con la venta pagar los impuestos. Pero ese no es el espíritu de la garantía de admisión temporal para reexportación. Eso debería calzar dentro de una línea de garantía previa, que es el punto anterior. Luego tenemos lo que son agencias de aduana, almacenes y depósitos. La Ley General de Aduanas estipula 12 tipos de operadores de comercio exterior, si no me equivoco son 12. Son 12 tipos de operadores de comercio exterior que tienen que presentar, para obtener su licencia de funcionamiento como operador de comercio exterior, tienen que presentar una garantía. Hace unos años, en el año 2019, si mal no recuerdo, la Ley General de Aduanas cambió y hicieron una especie de escala de puntaje de cumplimiento de todos los operadores de comercio exterior. Y según esta escala piden garantías, ¿no? Por ejemplo, las agencias de aduanas, si no me equivoco, les piden una garantía por $100,000, a los almacenes también, a los agentes de cargas son $25,000, ¿no? Si es que al final del año SUNAT va monitoreando la operación de estos operadores de comercio exterior, y ven que el comportamiento no es el adecuado, que tienen liquidaciones por pagar, que no han hecho bien su trabajo, porque esto es una garantía, digamos, administrativa. Si no hacen bien su trabajo, la SUNAT les va reduciendo la calificación. Y esta reducción en la calificación lo que hace es que la garantía que tenga que presentar el siguiente año sea mayor. Entonces, nosotros ahí lo que revisamos
lógicamente va a ser el cumplimiento, digamos, del puntaje de la devaluación que SUNAT le hace a la gente de aduana, ¿no? Hay otros tipos de coberturas administrativas que también nosotros otorgamos, ¿no? Que es la devolución de IGB, que sirve para los exportadores, pólizas de cierre de minas, que son para mineras. Cuando uno presenta al Ministerio de Energía y Minas su plan de trabajo para la mina porque se ganaron o se adjudicaron una concesión de una mina, eso tiene que ir acompañado de un plan de cierre de la mina. A medida que tú vas explotando una mina, mayor es el daño ambiental que estás generando, por ende, año a año, la póliza de cierre de minas va creciendo, porque ese resarcimiento de los pasivos ambientales que uno deja cuando explota una mina, es cada vez mayor a medida que se va explotando la mina. Entonces la garantía del plan de cierre de minas cubre eso, ¿no? Básicamente monetizar lo que le costaría a la mina dejar el terreno tal como lo encontró antes de hacer la explotación. Y también las concesiones, que ya conocemos, concesiones, digamos, de las carreteras o de los peajes. Hay una serie de tipos de concesiones que también podemos revisar y evaluar, ¿no? ¿Cuáles son los documentos que respaldan las garantías? Aquí dice, el tomador debe representar contra garantías al afianzador. El tomador es nuestro cliente, el afianzador somos nosotros, para respaldar las pólizas o las fianzas emitidas dentro de las siguientes alternativas. ¿Cuáles son? Acá las hemos numerado, bueno, no numerado, sino listado de izquierda a derecha, de, digamos, más light a más pesadas, condiciones más duras. Lo más simple que nosotros podemos otorgar es la fianza emitida versus la emisión de un pagaré, ¿no? Un pagaré avalado por los accionistas, por los dueños de la empresa, y emitido por la empresa, ¿no? Es simplemente un documento que se firma, tiene unas condiciones, y a cambio de eso podemos otorgar la fianza. La siguiente escala ya viene a ser un depósito en garantía. Este depósito se puede configurar de dos maneras. Uno es mediante cheques diferidos, y el otro es mediante depósito en efectivo. El cheque diferido, y hay que tener en cuenta esto, el cheque no es la garantía. El cheque es el medio para nosotros obtener la garantía. La garantía viene a ser el dinero, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos con cheques diferidos? Porque como una buena parte de las fianzas que nosotros otorgamos es para obras, y en las obras, como les mencionaba anteriormente, o generalmente en los contratos hay adelantos, nosotros tomamos la garantía de los adelantos, o sea, cobramos el cheque una vez que el beneficiario haya depositado el adelanto al tomador, ¿no? Entonces, eso es digamos, un alivio de caja para el tomador, cosa que puede ejecutar bien el contrato, o en el peor de los casos, también le pedimos al tomador que haga un depósito a nuestras cuentas, ¿no? Un depósito por cierto monto. Todo eso depende de la evaluación que se haga. Y todo eso también, como les decía, les mencionaba hace unos minutos, habían los tres parámetros que nosotros evaluamos, incluidos, ¿no? La garantía dineraria, en el peor de los casos, podría ser el depósito por el 100% del valor de la fianza de fiel cumplimiento. No otorgamos fianzas con depósito del 100% del valor de la fianza para adelantos, solo para fiel cumplimiento. Eso cuando vemos que, digamos, la empresa patrimonialmente no está bien o es muy chiquita para el contrato que está pretendiendo hacer, ¿no? Y el riesgo financiero es muy alto, ¿no? Todo eso depende de la evaluación. Luego tenemos una garantía inmobiliaria que viene a ser una hipoteca, ¿no? Tal cual como lo trabajan los bancos. Las hipotecas podemos constituirlas a favor de habla o también tenemos la opción de ingresar las hipotecas, o sea, los bienes inmuebles a un fideicomiso, ¿no? Y que quede protegido ahí a favor de nosotros hasta que se culmine con la devolución de fianzas. Nosotros, como digamos que nuestro negocio principal no es hacernos de terrenos ni de bienes inmuebles,
sí pedimos que las garantías inmobiliarias no sean, o sea, no tomamos cualquier garantía inmobiliaria. Por ejemplo, si me ofrecen un terreno árido llegando a la sierra, qué sé yo, de Pisco, o terrenos que terrenos en general, no son de nuestro apetito tomar como garantía, ¿no? Nosotros vamos más, cuando tratamos de constituir garantías inmobiliarias a nuestro favor, pedimos más que sean inmuebles, casas, departamentos, en zonas céntricas o dentro de la ciudad, en todo caso, y más no terreno. Va por ahí la solicitud. Luego tenemos la administración de anticipos. Se da mucho que empresas que han hecho, por ejemplo, contratos de 5 millones, 6 millones, obras, ¿no? Por decir, vienen con un proyecto de 15 millones, ¿no? Digamos que este proyecto es similar al que hicieron antes, solo que es un colegio, por decir, un colegio donde antes hicieron un pabellón, ¿no? Y el colegio valía 5 millones de soles. Ahora me traes un colegio de 15 millones, que no es un pabellón, sino son 3 pabellones, pero es un poco más grande, ¿no? En ese caso, como yo confío en que tú ya has hecho uno y quizás puedas hacer lo mismo, pero multiplicado por 3, ¿no? Y se ha visto en el historial de la empresa que ha ido creciendo, que ha ejecutado varios contratos en paralelo, que tiene buen acceso a la banca, que no tiene impagos en centrales de riesgo, que no haya sido sancionada por el OCE nunca en su vida, ¿no? Entonces, si todo se alinea bien, nosotros podríamos entrar en ese contrato bajo la modalidad de administración de anticipos. ¿Qué significa la modalidad de administración de anticipos? Que a cambio de la fianza de fiel cumplimiento, nos firmen un pagaré. Quizás pueda existir un depósito por la fianza de fiel cumplimiento también, pero para otorgar los adelantos, nos tienen que dejar un cheque por el 100% del valor de los anticipos. ¿Y qué pasa? Cuando la entidad deposite los anticipos a las cuentas del cliente, nosotros enviamos el cheque a cobro, o el cliente bien puede depositarnos el 100% de los anticipos. ¿Cómo funciona eso? Nosotros le asignamos al contratista un supervisor, y este supervisor va a estar en contacto siempre con el cliente. Va a ir de la mano con el cliente durante la ejecución del proyecto, va a hacer inspecciones a la obra, va a elaborar informes mensuales y va a tramitar de cara a habla los requerimientos de liberaciones de los anticipos que el cliente pueda tener para ir avanzando con la obra, ¿no? Nosotros administramos los adelantos. Mucha gente confunde esta modalidad con lo que es el fideicomiso, pero esto no es un fideicomiso, esto es solamente administración de anticipos. ¿Qué es un fideicomiso? El fideicomiso, que es la siguiente escala, es un contrato firmado entre el tomador y habla, mediante el cual el tomador cede todos los flujos de ingresos por valorizaciones de la obra a la cuenta recolectora del fideicomiso. El fideicomiso es administrado por un tercero, una empresa fiduciaria. Habla es el fideicomisario y el tomador viene a ser el fideicomitente. Entonces, en la administración de anticipos pura, nosotros solo administramos los anticipos. Las valorizaciones sí entran a cuentas del cliente. Cuando hay fideicomiso, nosotros, bueno, el tomador cede los flujos mensuales hacia las cuentas recolectoras del fideicomiso. Ahora, puede ser el caso también, hablando ya de proyectos bastante grandes, digamos, obras de 50, 60 millones, que por el nivel de riesgo se aprueben con las dos figuras, un mix, ¿no? Que es le llamamos acá fideicomiso mixto, que incluye administración de anticipos y fideicomiso por los flujos mensuales, ¿no? Ahí digamos que nosotros vamos a estar presentes en todo momento porque confiamos en que el cliente pueda hacer la obra, solo que el riesgo financiero es bastante alto, ¿no? Muchas veces, por no decir la mayoría,
las empresas en Perú suelen hacer un contrato, firmar otro por acá, otro por allá, y se llenan de contratos a la vez y terminan, digamos, cogiendo plata de un contrato para avanzar con otro, y luego cuando le pagan la valorización del otro, pasan plata para el otro, y así van moviendo dinero entre obras, ¿no? Cuando nosotros vemos que el cliente puede hacerlo, pero queremos evitar eso, porque queremos que el proyecto, al ser grande, se termine de la mejor manera. Esta es la forma, digamos, de asegurar de que los flujos de la obra se vayan directamente a esta obra puntual y que no se desvíen para otros proyectos que pueda tener el cliente en paralelo. Eso es más o menos el espíritu de constituir este tipo de garantías. Ahora, un punto a recalcar también es que cuando nosotros pedimos cheques diferidos por los adelantos, la garantía que nos están dejando de esos cheques sirve para cubrir el fiel cumplimiento, más no la fianza de adelanto como tal. Es decir, los adelantos, con el transcurso del flujo de vida de una obra o de un proyecto, los adelantos naturalmente se deberían ir amortizando. Pero el fiel cumplimiento, ¿no? Con las valorizaciones mensuales, la fianza se va amortizando, el cliente va avanzando y ese riesgo va disminuyendo hasta simplemente desaparecer. Generalmente es al 80, al 90% del plazo de vida de una obra. Los anticipos ya se amortizan al 100%, pero a diferencia de los anticipos, el fiel cumplimiento se mantiene vigente desde el inicio de la obra, desde que se firma el contrato hasta la liquidación. Nunca se anula, nunca desaparece, y el riesgo se mantiene el mismo monto, el 10% del valor de la obra desde inicio hasta el fin. Eso es lo que hace que el fiel cumplimiento sea una fianza un poco más riesgosa que los adelantos. Los adelantos con el paso del tiempo van disminuyendo su valor, pero el fiel cumplimiento se mantiene con el mismo monto desde el inicio hasta el fin. Por eso que al ser la fianza más riesgosa, lo que nosotros hacemos es tomar que las garantías que nos dejen de los anticipos se mantengan hasta que veamos, diga, que el cliente ya está por terminar con el proyecto, ¿no? Entonces eso nos da luz de que, bueno, todo ha salido bien y finalmente le falta el último sprint, como le dicen, para acabar con el proyecto. Entonces ahí ya se podría ver la liberación de algún monto de las garantías. Luego, ¿qué tenemos aquí? Que las fianzas, bueno, los beneficios de emitir sus fianzas con nosotros es, el primero y el más importante, considero yo, es liberar capacidad bancaria. Hoy día, y con el paso de la pandemia que tuvimos hace unos 2 o 3 años, vimos que dentro de los análisis que hacíamos, vimos que el tema de la liquidez era algo que estaba presionando bastante a las empresas. De hecho, incluso cuando se empezaron a reactivar los proyectos allá por octubre, noviembre del 2020, más o menos, sí, ahí fue que se empezó a reactivar la economía, se empezaron a destrabar los proyectos. El Estado lo que hizo fue que a todas las obras que tenga vigentes en ejecución, ¿qué hizo? Si habían otorgado adelantos del 10% y del 20% para adelanto directo y adelanto de materiales, el Estado otorgó un 5% adicional a cada una de las fianzas, de los adelantos. Es decir, ya no otorgó 10%, sino 15% para adelanto directo y en lugar de 20%, 25%. ¿Por qué? Porque la liquidez era algo que había golpeado bastante a las empresas y a los contratistas y era necesaria esa inyección de capital para poder continuar con las obras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el beneficio? Liberar capacidad bancaria. ¿Por qué? Porque nosotros no, valga la redundancia, no ocupamos línea bancaria. La línea bancaria, al tomar tus fianzas con nosotros, lo que hace es que tú puedas dejar tu línea libre para obtener mayor liquidez y así poder avanzar con los proyectos, ¿no? Como tal dice acá, permite a su empresa utilizar capacidad bancaria en la obtención de capital de trabajo.
Luego tenemos la velocidad de respuesta. Una vez que nosotros recibimos la solicitud del cliente, la decisión de nuestra evaluación de riesgos, nuestra promesa es tenerla en no más de 72 horas, una vez que el cliente nos haya otorgado la documentación completa, ¿no? Nuestra área comercial lo que hace es revisar los documentos, ver si están completos, si quedan algunas dudas sobre los estados financieros, sobre la experiencia, si algún documento está pendiente, tratamos de informarlo lo más rápido posible, de ser posible en el mismo día, y con ello, una vez que se regularicen las observaciones que el área comercial hace, se ingresa la operación a suscripción. Esa respuesta de suscripción, nuestra promesa es de no tenerla en más de 72 horas. Luego, contra garantías adecuadas, ¿no? Al tipo de garantía solicitada y menores costos financieros. Todas las operaciones que nos presentan son diferentes, todos los tomadores son diferentes, todos los beneficiarios son diferentes, los tipos de proyectos son diferentes también. Entonces, hay un montón de puntos que revisar y de acuerdo a eso, nosotros tratamos de otorgar las mejores contragarantías que se adecúen al tipo de contrato, a si se está otorgando adelantos o no, etcétera, etcétera, ¿no? Es una evaluación bien personalizada. Y por último, emitimos fianzas, a diferencia de los bancos, nuestras pólizas pueden ser con plazo de hasta 5 años, ¿no? Esto disminuye los problemas asociados a las renovaciones. El pago de la prima es uno solo, ¿no? Al inicio, y ya cubres el 100% del plazo de tu contrato, ¿no? Eso lo tenemos gracias a los contratos de reaseguros que tenemos y a las autorizaciones que tenemos de la SBS, a diferencia de los bancos, ¿no? Luego, en paralelo también, aparte de la carta fianza, también tenemos otro tipo de coberturas, ¿no? Para proyectos nuevos tenemos la CAR, que es todo riesgo de construcción, la TREC, que es todo riesgo para el equipo del contratista, la EAR, que es todo riesgo de montaje, y la RC, que es responsabilidad civil. La CAR es la póliza que cubre básicamente la construcción de la obra, ¿no? A diferencia, como les mencionaba, los adelantos, las fianzas de adelanto se amortizan en el tiempo y reducen su riesgo, ¿no? Reducen su valor. La CAR intrínsecamente aumenta su riesgo con el avance del proyecto. ¿Por qué? Porque supongamos que estamos construyendo un edificio de 5 pisos o 10 pisos. En el día 0 no va a haber nada construido, pero en cambio el día 100, que era el día que se tenía que terminar el proyecto, y el edificio ya está en el piso 9, como ya existe toda esta construcción hecha, pasa un terremoto, pasa un huaico, pasa una tormenta que debilita los cimientos, qué sé yo, 1000 cosas pueden pasar, y esa edificación sufre algún daño, es más probable que el riesgo, el siniestro, el monto del siniestro sea mayor. ¿Por qué? Porque hay más construcción hecha, ¿no? Eso es lo que cubre la póliza CAR. Me pasó con un cliente hace un par de años, por ejemplo, es súper recomendable tomar esta póliza. Para el sector construcción es súper, súper recomendable. Un cliente mío estaba haciendo una obra de un camino vecinal en Piura, vinieron las lluvias y se llevó, era un contrato de cerca de 22 millones de soles, y se llevó cerca el Huayco se llevó como el 15% de lo que ya había construido del camino vecinal. El cliente no había tomado la póliza CAR y ese 15% tuvo que asumirlo y reconstruirlo de su propio bolsillo, ¿no? Entonces, por eso es que a todos nuestros clientes les recomendamos que siempre para las construcciones y las obras tomen la póliza CAR. La póliza TREC es una póliza anual que cubre las maquinarias y el riesgo en el que están inmersos las maquinarias de los contratistas en determinados proyectos. Como les decía, es una póliza anual y se evalúa en grupo, ¿no? Lo ideal es que el contratista nos comente cuál es los contratos que va a ejecutar o dónde va a estar la maquinaria. Eso es lo más importante. La póliza EAR, que es de montaje, es de alguna manera similar a la CAR, pero lo que cubre es el montaje de estructuras,
no es tanto como construcción de obra civil, sino de estructuras, líneas de transmisión o estructuras de almacenes, qué sé yo. Finalmente, la RC es una póliza que hace una compensación económica a un tercero impactado por algún daño que pueda ocurrir de la construcción de un edificio, por ejemplo, ¿no? Yo soy vecino yo vivo en tal sitio y, por ejemplo, están construyendo un edificio en la casa, en el terreno al costado de mi casa. Dentro de esta construcción, por ahí que dejé mi carro estacionado afuera y se cayó una columna o la grúa soltó unos ladrillos o pasó cualquier cosa y cayeron justo encima de mi carro. Yo no tengo la responsabilidad de ese daño, entonces la póliza RC cubre al contratista que está construyendo la póliza para indemnizarme a mí por el daño que me han causado, ¿no? Cuando se trata de empresas en operación ya, nosotros podemos otorgar las pólizas TREC y las pólizas de responsabilidad civil. ¿Cómo se pueden combinar nuestras pólizas? A ver, acá el primer ejemplo, fianza más cargo. Construcción de un colegio, construcción de un camino vecinal, te damos la fianza para el fiel cumplimiento del contrato, los adelantos, y en paralelo también te damos la CAR para asegurar de que la construcción no vaya a sufrir ningún daño, ¿no? Fianzas más RC, responsabilidad civil. Si vas a hacer un servicio y vas a prestar servicios dentro de las oficinas de alguna otra empresa, por ejemplo, la póliza de RC va a cubrir los daños que se puedan generar a la empresa que te está contratando. Te damos la fianza para firmar tu contrato y cumplir con tus obligaciones, y la RC para proteger los daños que se puedan causar al tercero. Fianza más TREC, lo mismo que fianza más CAR. Si es que la empresa tiene maquinarias, podemos asegurarlas también a la par de lo que damos la fianza, ¿no? También puede ser CAR más RC. Si el contrato que van a firmar no requiere de fianzas, igual podemos otorgar la póliza CAR y con cobertura de RC, como les decía, el tema de los ladrillos que cayeron sobre mi carro. EAR más RC, bien similar a CAR con RC, y finalmente TREC con RC. Las tres son combinables con la RC. La RC, como les digo, cubre los daños que se puedan causar a terceros. Entonces, yo creo que con eso ya hemos culminado. Ahora vamos a...